segunda parte de la ley del espíritu de vida que iniciamos hace 8 días, amados, la ley del espíritu de vida. Solamente para recordar, vimos como base ese versículo que aparece en pantalla y que usted puede buscarlo en su Biblia, Romanos 8:2, y que dice así: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y subrayo ahí con negrillas la ley del espíritu de vida. Ese es el tema y esa es la parte 2 que vamos a estar viendo el día de hoy. Ok, la ley del espíritu de vida, hermanos, consiste en lo siguiente. Primero, consiste en que el Espíritu de Dios hace morada en los que son de Cristo Jesús. Vuelvo a repetirle esto: el Espíritu de Dios hace morada en los que son de Cristo. Eso es muy importante que usted lo entienda y desde luego que lo viva, porque esta es una ley. El Espíritu de vida viene a hacer morada en los que son de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo siguiente: el Espíritu Santo no es un invitado a nuestra vida, a nuestro cuerpo, a nuestro ser. El Espíritu Santo no es alguien que se viene a hospedar por un tiempo. El Espíritu Santo es quien viene a vivir y a morar en los que son de nuestro Señor Jesucristo. Preste mucha atención, por favor, en esto, hermano, porque a nosotros nos vino a habitar alguien. No sé qué pasó, no sé cómo pasó en usted, pero a mí, cuando vino a habitarme el Espíritu de Dios, hermanos, Él vino a vivir aquí. Creo que lo estoy expresando y quisiera ser un poco más enfático. ¿Sabe quién vino a vivir en usted? O sea, sí sabe quién vino a vivir. A ver, no diga el Espíritu Santo. A ver, ¿quién vino a vivir en usted? Hermanos, cuando alguien como Él viene a vivir en una persona, las cosas nunca jamás vuelven a ser igual. A ver, dimensione esto, por favor, porque dice la Biblia, versículo 9 de Romanos 8, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, ¿qué? Mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, si el Espíritu de Dios mora, si el Espíritu de Dios vive en nosotros, la pregunta es, ¿lo tenemos? ¿Está viviendo en nosotros? Porque no es cualquier persona, no es un espíritu inmundo cualquiera, es el Espíritu Santo de Dios, el que viene a ser morada en la vida de los que le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Si usted entregó su vida al Señor, vino alguien a vivir en usted, y ese alguien no es cualquier persona, es Dios mismo el que viene a vivir en nosotros. Y tenemos que dimensionarlo y tenemos que verlo en su justa dimensión, porque a veces los cristianos parece que nadie vive en ellos, que es santo desde luego. Debemos de entender, amados, como dice el versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, hace su morada, vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu. Y vuelvo a hacer hincapié en esto, que mora en vosotros. ¿Eso qué quiere decir? Lo que le expresaba yo hace 8 días. Cuando viene el espíritu de vida, los procesos de la muerte retroceden. ¿Qué significa? Recuerde usted, ¿qué significa muerte? ¿Muerte significa qué? Eso significa muerte. Muerte significa separación. ¿Pero separación de qué? Cuando hay una muerte física, ¿qué se separa? Se separa el alma del cuerpo. El alma y el espíritu se separan del cuerpo. ¿Ok?
Está aquí. Cuando hay muerte, porque hay personas que viviendo están ¿qué? Están muertas, pero están separadas ¿de qué? De Dios. Y Dios es, como dijo Jesucristo, Dios es la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? Yo soy la vida. Entonces, si la persona está muerta es porque está separada ¿de qué y de quién? De la vida, o sea, de Dios. Porque el espíritu de la persona que está sin Cristo, literalmente está separado ¿de qué? De Dios. Y como está separado de Dios, a eso se le llama vida independiente de Dios. Por eso la Escritura dice que los que están sin Cristo están muertos en sus delitos y pecados. Están separados de la vida que es Cristo Jesús. Ahora, ¿quién es el que hace vivir nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo? El que viene a morar y a vivir en nosotros. Y ese que viene a morar y a vivir en nosotros se llama el Espíritu Santo. No está en todas las personas del mundo, está solamente en aquellas personas, como lo expresa aquí. Vuelvo a leerlo. Si el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no es de qué? No es de él. Por eso dice hasta la parte superior, el Espíritu de Dios hace morada en los que ¿qué? En los que son de Cristo. La persona que no es de Cristo, mora otra cosa, pero menos el Espíritu de Dios. A ver, ¿logra dimensionar los que son de Cristo esto? ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia entonces entre las personas que vivieron antes de Cristo y los que vivimos después de Cristo? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que antes de Cristo el Espíritu solamente venía como un visitante. El Espíritu de Dios venía a las personas, pero se volvía ¿qué? Se volvía a ir. Usaba, manifestaba, porque vemos milagros poderosos, venía el Espíritu de Dios, hacía que profetizaran incluso, pero volvía a ¿qué? A alejarse de ellos. Los que están en Cristo, a diferencia de ellos, viene a vivir para siempre en ellos. Esto es algo poderoso, hermano. Esto es algo poderoso. Miren lo que les dijo Jesús a sus discípulos en Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, usted puede leer después lo que dijo Jesús en San Juan 20, lo puede leer usted, pero lo que me interesa es que después de dicho esto, dice que sopló y les dijo ¿qué? Sopló Jesús y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Porque yo me preguntaba, y tal vez muchos se pregunten, ¿cuándo los apóstoles, los discípulos del Señor, nacieron de nuevo? ¿Cuándo pasó? Aquí. Aquí ya estaba Cristo resucitado y se les apareció. Como ya había completado su obra, Él dice que se les aparece, y escuche esto, cuando sopla, les dice, reciban el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién vino a vivir? El Espíritu Santo en ellos. En ese momento, los discípulos nacieron de nuevo. Porque el Espíritu de Dios viene a vivir en algo que Cristo ya limpió. Deja la casa limpiecita, le quita todo pecado, la sangre de Cristo. Y entonces ahora sí reciban el Espíritu Santo. En ese momento nacieron de nuevo. Amados en el Señor, por eso todos los que reciben a Cristo en su vida como Señor también reciben ¿a quién? Al Espíritu Santo. Lo dice Efesios 1:13 al 14. En Él, o sea, en Cristo, también ustedes o vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, recibieron un sello de pertenencia
Y ese sello es la persona del Espíritu Santo en sus vidas, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esto es muy evidente cuando hay personas que hacen un pacto matrimonial. A veces les dan las ¿qué? Las arras, son como moneditas, ¿no? O son moneditas. ¿Y qué le dice el varón? Porque el varón es el que se le da a la esposa o a la que va a ser la esposa. ¿Qué le dice? La provisión. Pero ¿qué es la provisión? O sea, no nada más le dice, ahí te voy a dar para la semana, ¿no? O sea, no le dice nada más, ahí ten, Bartola, y te dejo estos 2 pesos, ¿no? O sea, eso no son las arras. ¿Qué es provisión? Lo que dice Nata. O sea, ¿qué es provisión? Las arras representan lo siguiente, hermano. El varón tiene que entender que todo lo suyo le pertenece a la esposa. Y el esposo dice, pero también todo ella me pertenece. No, nada más, porque ¿quién da las arras? ¿La esposa o el esposo? ¿Quién da las arras? El esposo. Porque ¿quién nos dio las arras? El Señor. ¿Nosotros qué teníamos que darle? Entonces la esposa no tiene nada que darnos, porque todo lo de nosotros le pertenece ¿qué? A ella. Así es que jóvenes que se van a casar, piensen en eso. Y no le vayan a cantar la canción de aquel cantante que dice no tengo dinero ni nada que dar. No, o sea, debe de tener que mucho para dar, porque el que nos dio las arras tiene mucho para darnos. ¿Y sabe qué nos dijo? Porque las arras representan todo lo que el varón tiene. Pues imagínense si el varón se va a vivir a la casa de la mujer, o sea, en vez de darle el varón, la mujer es la que está dando. Amados, el Señor tiene que ponernos a pensar porque no está recibiendo un ejemplo como el que nos dio el Señor. Las arras son la representación de todo lo que tiene el Señor que darnos. Y lo que viene y nos sella como un sello de pertenencia y nos da las arras es la persona del Espíritu Santo. Esto es una ley. Y dice el Señor, bueno, Señor, ¿y qué me vas a dar cuando yo muera? Ah, bueno, te doy las arras para empezar, porque eso representa todo lo que yo tengo para ti. Porque habla de hasta la redención de la posesión adquirida, de la herencia. Nuestra herencia, nos dieron el anticipo. ¿Qué te garantiza entonces que el Señor te va a dar todo lo que Él tiene? La presencia del Espíritu Santo en tu vida, la morada del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuándo? El día en que naciste de nuevo como los apóstoles, el Señor te dio su Espíritu Santo. Hermanos, ¿en verdad vive el Espíritu de Dios en usted? ¿Sí vive ahí? Se tiene que notar, ¿no? Porque no es cualquier persona, se tiene que ver y se tiene que notar. Ahora, esta ley, o esta es la ley del Espíritu de vida, que el Espíritu haga morada en los que son de Cristo. Es más, es vivir o andar, lo pongo entre paréntesis, en el Espíritu, es pensar en las cosas del Espíritu, es ocuparse en las cosas del Espíritu y es dejarse guiar por el Espíritu. O sea, ¿qué implica todo esto? Ah, bueno, ya vino a vivir y ahora ¿qué hace? Pues ya el Espíritu de Dios vino a vivir en mí y ahora ¿qué hace el Espíritu de Dios viviendo en mí? Ah, pues nada más vino ahí ponle una hamaca, que el Espíritu de Dios se recueste, invítale algo de tomar y que ahí va a estar. No, la presencia del Espíritu de Dios vino a hacer algo en nuestra vida. Vino a gobernar. Vino a que se le haga caso a aquel que vino a representar. Por eso, cuando el Espíritu de Dios viene, debemos de vivir en el Espíritu, debemos de pensar en las cosas del Espíritu, debemos de ocuparnos en las cosas del Espíritu y debemos dejarnos guiar por el Espíritu. Amén. Lo vamos a ver. Romanos 8, versículo 4 al 6 y versículo 9. Dice,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no qué, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra andar es una palabra griega que significa andar caminando alrededor, por todo alrededor. ¿Eso qué quiere decir? Que antes caminábamos alrededor de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne según Gálatas 5? Manifiestas son las obras de la carne. A ver, menciónelas. Bueno, gracias a Dios que ya no se las sabe, espero que no las practique tampoco. Pero Gálatas 5, vamos a verlo, vamos, búsquelo. No lo tengo ahí anotado, pero es bueno que lo busque. Gálatas 5 nos habla de las obras de la carne. Versículo 19 de Gálatas 5, dice así: las obras de la naturaleza pecaminosa o de la carne, bueno, lo leo en Reina Valera 60 para que vea qué es la carne. Dice, versículo 19 de Gálatas 5, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y no termina ahí, porque dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si alguien anda, ¿cómo andas? Le preguntan a uno, ¿cómo andas? ¿Y tú cómo andas? Cuando le estamos preguntando cómo andas, le estamos diciendo, ¿cómo andas caminando alrededor de qué? Si andas caminando alrededor de esto que acabamos de leer, estás viviendo conforme o andando conforme la carne. Pero si andas alrededor, porque dice, sino conforme al Espíritu, si andamos conforme al Espíritu, entonces vamos a manifestar esto. Versículo 22, perdón, de Gálatas 5. Vamos a leerlo, hermanos. Lo voy a leer en Reina Valera 60. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La pregunta es, ¿cómo andas? ¿Carnal o espiritual? Si andas en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en adulterios, en fornicación, andas en la carne. Si vives amando, si vives en paz, si vives en la bondad del Señor, si andas en eso, es que el Espíritu de Dios te está gobernando, habita en ti. Amén. Ahora, ¿por qué? Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amados en el Señor, haga un balance en su mente. No tanto, no tanto. Haga un balance en su mente de qué es lo que pensó o qué pensamientos tuvo desde que se levantó hasta ahorita. ¿Qué pasó por su mente? Aquí tengo una máquina de rayos X que me va a mostrar todo lo que pensaron ustedes. ¿Qué pasaría si tuviéramos un cañón que le reflejara la mente y a la vez le pasara en esa pantalla todo lo que usted pensó desde que se levantó hasta ahorita? ¿Le gustaría que pasaran todos esos pensamientos aquí en la pantalla? Buenas tardes. ¿Le gustaría que pasaran todos esos pensamientos aquí?
Ahora, pregúntese, ¿esos pensamientos eran carnales o espirituales? Haga un análisis usted. ¿Alguien quisiera que proyectáramos todos sus pensamientos aquí? Que levante su mano. Ay, Dios mío. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? ¿Y cuáles son las cosas de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, hechicerías. Hay gente que está pensando, hermano, cómo hacerle una hechicería al vecino, a la vecina, al marido que se le fue. Hay gente hechicera. Hay brujería. La gente se levanta pensando en eso. La gente que se levanta pensando en eso, no se levanta pensando hacerle un bien al vecino. Quiere hacerle un qué, un mal. Pleitos. ¿No se peleó usted en la mañana con su esposa, con sus hijos? ¿No salió de la reunión a los pleitos? Apúrate, ¿y por qué? Y levántate, yo, y aquí, ya. Hermano, no vaya a decir como dijo un día un varón, dijo, es que me hacen pecar. ¿No? A veces queremos justificar nuestra manera de pensar por lo que la otra persona nos hace. ¿En qué pensamos? ¿En qué entretenemos nuestra mente? ¿Acaso no nos dice a veces nuestra esposa cuando nos levantamos y pues el celular está ahí cerca, ¿no? Y cuando se levanta lo primero que hace es, ya sabe dónde está, ¿no? Y luego nos dice, ya vas con el celular. Mande. Es que voy a mandarles un mensaje a la iglesia. ¿Eso estás pensando? ¿O te levantaste pensando en el Instagram, el Telegram, en Facebook, o no sé, o sea, no sé ahorita qué está más de moda? Me dicen que ya para el Facebook son los chavorrucos en adelante. Ya es ahorita el, ¿qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿El X o el? Bueno, algunos dicen, no, no me gusta mucho el X, pero el Instagram, TikTok, o sea, se levantan pensando en el TikTok. Y como ya están suscritos a gente que piensa carnalmente, ¿cómo vas a pensar tú? Desde luego, carnalmente. No, yo nada más tengo puros contactos de predicaciones, de gente que está orando. Ajá, si es así, hermano, gloria a Dios, porque estás caminando en las cosas que son de qué, del Espíritu, y estás pensando en las cosas que son del Espíritu. Mire, versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de qué? Del Espíritu es vida y paz. Pregunta, ¿cómo te ocupas del Espíritu? Hoy en la mañana te ocupaste del Espíritu, ¿sí? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hicimos? ¿Mande? Lo invocamos, por ejemplo, en oración. Señor, aquí estamos, dirígeme. Cuando hacemos una oración y estamos nosotros ocupándonos del Espíritu, por ejemplo, la oración puede ser del Espíritu, la lectura de la palabra, el convivir con la iglesia, el venir a la reunión sin pelear, el estar aquí. ¿Se acabaron los amenes? Ocúpate. ¿Cuál es tu ocupación? Mi ocupación es la vida del Espíritu. Y hermano, no quiere decir, por favor, que al rato nos vamos a vestir como monjes. Hay personas que hacen como mandas, ¿no? Y se visten todas de un color así oscuro.
Y dicen, hoy sí ando bien espiritual. Me abstengo incluso de cosas. A ver, eso no quiere el Señor. Quiere que te vistas normal, tampoco impúdicamente, pero quiere que te vistas normal. Y dentro de esa normalidad vivas lo sobrenatural de Dios. Porque va a haber un momento donde vas a tener que compartir la palabra, va a haber un momento donde tengas que sanar a un enfermo, va a haber un momento en que tengas que liberar a un endemoniado, va a haber un momento en que tú tengas que compartir la palabra. Y si en la mañana leíste la escritura, eso lo vas a tener fresco en tu mente y es lo que vas a compartir. Pero si viste el TikTok del fulano, de la fulana y de la sultana, eso es de lo que vas a hablar. Mire, la mente. Hace muchos años, yo creo que eso ya se lo comenté, pero si no, pues no hay problema, se lo vuelvo a comentar. Le digo que ya llegó uno a esa edad donde ya platicó uno algo y se le olvida a uno y lo vuelve uno a platicar. Y luego la esposa, es que eso ya lo dijiste. Pero es que no me sale otro ejemplo. Bueno, hace muchos años había unos juegos que se llamaban Tetris. ¿Cuántos lo conocieron? Entonces ya son más o menos de mi generación. El Tetris era de ir acomodando cubitos que venían de diferentes formas, iban bajando, chuc, 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 y lo ibas acomodando y se iban haciendo. Ah, sí se acuerdan, ¿verdad? Creo que dice mi esposa que todavía lo hay. Ok. Yo los vi en una de esas tiendas asiáticas. Vi uno de esos y iba yo con un joven y con jóvenes y les comenté que algo a mí me pasó. Me prestaron, no sé si fue mi sobrino, Abraham, no fue mi sobrino Abraham, fue alguien, alguien me prestó el Tetris. Hermanos, yo estaba tenía como 20 años, yo creo, estaba pastoreando en Chocamán y me prestaron ese Tetris. Y empecé a jugarlo, lo jugué como una hora porque es entretenido. Tac, tac, tac. Al otro día me iba yo al lugar donde nos reuníamos y había un altar así, y yo acostumbraba a arrodillarme, a hincarme y orar. Cuando me arrodillé y empecé a orar, mi boca decía una cosa y mi mente, ¿sabe qué hacía? Iba acomodando el Tetris. ¡Tac! Yo veía en mi mente cómo se iba acomoda y acomoda y acomoda y acomoda. Porque pensé una hora en eso y mi mente se llenó de eso. Hay jóvenes, hermanos, hay jóvenes que se pasan todo el día. Dije que ya tienen el mal del dedo, ¿no? De los dedos gordos aquí de la mano, que ya hasta les va a dar mal del Parkinson porque ya tiembla así. No le estoy profetizando, pero tengan cuidado. Que incluso ustedes están orando y están con, ¿cómo se llama ese Mortal Kombat? Están pensando aquí en su mente cómo van a asesinar al otro. Aquí en su mente están pensando. Y dígame que no. Si ocupas tu mente en lo carnal, vivirás carnal. Si ocupas tu mente en lo espiritual, vivirás en el espíritu. Y usted me dice, ¿y el Tetris qué de demoníaco tenía? Pues dígame qué de bueno tenía, que yo orando lo veía cómo iban cayendo esas imágenes. Dije, no, esto no es para mí. Nunca más lo volví a jugar. Por eso, hermano, mi esposa hace algo cuando, ahorita que cambió celular, vienen ahí juegos preinstalados. ¿Cómo quitan el tiempo esas cochinadas? Y que acomoda dulcecitos y que acomoda, quién sabe. Eso es como un Tetris, pero ya actualizado. A ver, ¿quién de ustedes ya orando no está acomodando dulcecitos? Porque a veces no nos concentramos al orar. Porque a veces vemos que otros sí están orando y yo mi mente está divagando y se encuentra en otro lado porque no le has hecho caso al Espíritu de Dios que vino a morar en ti. Si tenemos una mente carnal, pensaremos en lo carnal. Y a veces hay cosas, hermano, que no van a salir con cuernos y color rojo y con cola y pico y un tridente en la mano, pero van a ser cosas que nos afecten.
para vivir una vida del Espíritu. Y tenemos que ser sabios. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. O sea, si tu celular te es ocasión de caer, rómpelo. Regálamelo. Si no lo quieres romper. Amén. Dese cuenta cómo dice el versículo 9 de Romanos 8. Mas vosotros no vivís, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces vivimos según el Espíritu, porque el Espíritu de Dios mora, vive en nosotros. Si tú eres una persona que trabaja y vende cosas, hermano, y al vendérsela a la persona, usted se da cuenta que lo que le está ofreciendo no vale lo que cuesta. Usted está transando a la persona. Usted no está viviendo en el Espíritu, usted está viviendo en la tranza. Usted quiere venderle un beneficio a la persona. Y cuando le vende un beneficio, usted se va hasta satisfecho de que le vendió algo que le puede servir. Pero hay gente que puede vender hasta su misma alma al diablo. O sea, puede vender cualquier cosa, pero con mentiras. Con una falsa mercadotecnia o con una mercadotecnia bien planeada, pero venden mentiras. La mentira es una obra ¿de qué? De la carne. La verdad es una obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. Esto es sencillo, hermano. Entienda que quien vino a vivir en usted es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación para los que no andan según la carne, sino los que andan, y lo resalto hoy, andan conforme al Espíritu. Versículo 3. Porque si vivís conforme a la carne, ¿vas a qué? A morir, pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, ¿vas a qué? Vas a vivir. Hermano, esto es tan sencillo y tan poderoso cuando lo vivimos. Y versículo 14 dice, porque todos, ¿cuántos? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son que, esos son hijos de Dios. El Espíritu de Dios que vino a morar en mí me da identidad de qué? De hijo. Por eso dijo Jesús, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, y lo vamos a ver ahorita, para que esté en ustedes y viva en ustedes. Romanos 8, 15 y 16. Bueno, antes de esto leo. La ley del Espíritu de vida consiste en que por el Espíritu clamamos con identidad de ¿qué? De hijos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? De que somos hijos de Dios. El espíritu de adopción. Fuimos adoptados como hijos. Y si ahora somos hijos, el Espíritu de Dios nos testifica y nos dice, tú eres hijo de Dios. Amados en el Señor, no hay orfandad cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida. No hay orfandad. Tenemos un Padre. La ley del Espíritu de vida consiste en que el Espíritu intercede en nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. Dice Romanos 8, 23 al 27, y no solo ella, sino la creación, está hablando de la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Porque la esperanza que se ve no es esperanza. Porque si lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo vamos ¿qué? A guardar. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos.
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sabe qué hace el Espíritu de Dios en usted? Y mire, no quiero decir con esto que digamos, me confío y entonces que el Espíritu ore por mí. No. Él ve la intención. Y al ver la intención de Dios y la intención de nosotros, empieza a pedir como conviene dentro de nuestra vida. A veces no sabemos, pero el Espíritu sí sabe. El Espíritu sí sabe. Y como Él sabe cómo pedir, hermanos, a veces yo me quedo calladito y el Espíritu del Señor empieza a hablar y a gemir dentro de mí. Quisiera terminar leyendo Juan. Vaya al Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 14, versículo 15. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, hermano, y vamos a leer esta porción de la Escritura. Sí, es Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 en adelante. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. ¿Ok? Bueno, como yo tengo las dos versiones aquí a mi vista, en esta Biblia, quiero leer en Reina Valera 60. Versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque ¿qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermano, ratifico esto. Mora y está. Dice el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también, ¿qué? Viviréis. En aquel día vosotros conocerás que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Deténgase ahí. A ver, mire, hermano, el día de ayer conversaba con una persona que su doctrina, para él, Jesucristo no es Dios. Para ellas, porque eran dos personas, para ellas su doctrina, Jesucristo no es Dios. Y el Espíritu Santo solamente es como una fuerza activa, como la electricidad, una fuerza nada más que te impulsa a hacer algo. Pero cuando leo estas palabras, y Jesús les dice a sus apóstoles, el que me ama, pues eso quiere decir que ya el amor del Padre ha sido derramado en sus corazones. Ya son de Cristo, porque lo aman. Y si lo aman, Jesús dijo,
que pasaría algo. Dice, voy a venir a ustedes. Y estas personas con las que hablaba yo ayer decían, es que Él lo puede expresar como de una manera simbólica, pero no real. Porque Él dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, pero estaba hablando de una manera simbólica, según decían ellas. Y yo dije, no, Él es real y está presente. Ahora, doctrinalmente, ¿dónde está Cristo ahora? Sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué es posible que tanto el Hijo como el Padre puedan venir y hacer morada en mí? ¿Por qué es posible? Por medio del Espíritu Santo. Ahí se cumple, amados en el Señor. Dimensione usted esto, es Dios viviendo en mí. Ay, como que siento que Dios no está conmigo. Y dice, hijo, o sea, dan ganas a veces de darnos unas cachetadas y decir, ¿cómo es que no siento como que Dios no está en mí cuando Él vive en mí? O sea, es como si estuvieras viviendo ahí con tu esposa. En el caso mío, estamos mi esposa y yo nada más, y la estoy viendo y dijera, ay, como que siento que mi esposa no está aquí. Ella me diría, tonto, que no me estás viendo, aquí estoy. Como que siento que no estás y aquí estás. Personas así es porque le están haciendo más caso a la carne que al espíritu. Y la carne, hermano, es perversa y malvada. La carne a veces se victimiza. Como que siento que Dios no está conmigo. Ah, bueno, si Dios no está contigo, tú no eres de Dios, tú no eres de Cristo. Eres un huérfano, pero si Cristo está en ti, ¿sabes qué va a empezar a hacer el Espíritu? A clamar en ti y a decirte que eres hijo de Dios. Y no tienes por qué andar mendigando, porque eres un hijo. Que mendiguen los que no lo son. Pero los hijos de Dios tenemos un Padre. Y el Espíritu me da testimonio de que el Padre y el Hijo están dentro de mí. Y amados hermanos, esto es una bomba. O sea, cuando Dios viene a hacer morada en la vida de una persona, nada de lo que se le ponga enfrente puede detenerlo. ¿Se da cuenta de esto? Ya lo dimensionó. Yo le decía hace 8 días, hermano, ve a su hermano que tiene al lado y dile, oiga, ¿estás contento? Pregúntele, ¿estás contento? ¿Estás contento? Si usted ve que le dice, no, la verdad sí estoy contento. A ver, dígale, díselo ahora, díselo a tu cara. O sea, mándale un WhatsApp a tu cara y dile, estoy contento. Ahora, pregúntale, ¿el Espíritu de Dios está en ti? Dios mismo, el Padre y el Hijo vinieron a vivir en ti por medio del Espíritu. Pregúntaselo, ¿de veras está ahí? Ahora, dígale de igual manera, se te tiene que ver. Amén. Es más, lo que expresa mi hermano José ahorita, y llamarás su nombre, para ponernos navideños, y llamarás su nombre Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Nada más el 24 de diciembre. ¿Quién lo hace posible? El Espíritu Santo. Y como es espíritu de vida, y lo que está vivo se mueve, nos movemos por el poder del Espíritu de Dios. Amén. Toda esta semana y la semana pasada me traté de aprenderme ese canto que cantaron el grupo de alabanza,
y que escuché que casi muchos no se lo saben. ¿Quieren aprendérselo? Se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Santo por siempre. ¿Quiere cantarlo toda la iglesia? Y hermanos, cántelo por el Espíritu. Y cuando lo canta por el Espíritu, va a empezar a fluir el Espíritu de Dios. Los que le adoran al Padre, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿En qué está pensando ahorita? ¿Cómo son sus pensamientos? ¿En qué se está ocupando? ¿En qué está ocupando su mente?